En la sesión anterior hablamos de Lamarck, quien consideró que todas las especies descienden de otras. Para explicar cómo cambian las especies a través del tiempo, Lamarck propuso las siguientes leyes: la del uso y desuso de los órganos, y la ley de la herencia de los caracteres adquiridos. Este punto de vista es erróneo, como lo demostró el experimento de Weismann, quien cortó las colas de unos ratones durante 20 generaciones sucesivas y permitió que se cruzaran. De acuerdo con las ideas de Lamarck, los descendientes no tendrían cola. Pero los resultados de estas cruzas dieron organismos con colas tan largas como las de los antecesores. Con esto demostró la falsedad de las leyes de Lamarck sobre el uso y desuso de los órganos y la herencia de los caracteres adquiridos. Hoy seremos compañeros de Carlos Darwin en un emocionante viaje. Nos llevará unos minutos a dar la vuelta al mundo imaginariamente por sorprendentes paisajes en busca de maravillas naturales que nos enseñen más sobre la vida en la Tierra. Veremos cómo durante la expedición científica realizada en este viaje, Darwin logró reunir pruebas suficientes que ayudaron a explicar científicamente el hecho de la evolución. Lamarck publicó su teoría en 1809 y en ese mismo año nació Carlos Darwin en un pueblo de Inglaterra. Desde pequeño, Darwin se aficionó a coleccionar insectos, conchas, huevos de pájaros y vegetales. Darwin se relacionó con personas también interesadas en historia natural, entre ellas un profesor de botánica, quien le enseñó a relacionar varios hechos entre sí para obtener conclusiones. Posteriormente, a los 22 años, le ofrecieron a Darwin viajar como naturalista a bordo del barco llamado Beagle, que realizaría una expedición para tomar medidas cartográficas y hacer un estudio naturalista en varias partes del mundo. Como veremos más adelante, su encuentro con nuevas especies para la ciencia en tierras que le dejaron ver su compleja geología, hicieron reflexionar a Darwin acerca del origen de las especies, pues se encontró ante fenómenos naturales para los que no había una explicación adecuada en su época. Carlos Roberto Darwin publicó en 1857 el libro El origen de las especies, donde desarrolló una teoría acerca de la evolución, causando gran polémica entre sus contemporáneos. ¿Sabes cómo llegó a plantear dicha teoría y qué pruebas apoyaban sus afirmaciones? Todo empezó en 1831, cuando Darwin inició la aventura más importante de su vida a bordo del barco llamado Beagle. El objetivo era realizar una expedición científica alrededor del mundo. El recorrido del Beagle incluyó las islas de Cabo Verde, Brasil, Uruguay, Argentina, las Islas Falkland, Tierra del Fuego,
las costas de Chile y Perú, el archipiélago de las Galápagos, Tahití, Nueva Zelanda, Australia, Tasmania y finalmente Inglaterra. Del Brasil admiró su exuberante vegetación y la enorme variedad de animales de la selva tropical. En Argentina, muy por encima del nivel del mar, encontró conchas marinas de especies extintas. Y otros fósiles como el esqueleto gigantesco de un animal parecido al armadillo. Y el diente de un caballo que vivió antes de la llegada de los españoles. Las semejanzas entre las especies fósiles y las actuales son hechos interesantes que inquietaron a Darwin. También realizó otras observaciones importantes que sirvieron para la conformación de su teoría de la evolución de las especies. Se dio cuenta del carácter dinámico de la Tierra y de su gran antigüedad. Su encuentro con los nativos de Brasil, Tierra del Fuego y Tahití le dio a Darwin elementos para desarrollar sus ideas sobre el origen del hombre. La parte más importante del viaje fue el recorrido de las Islas Galápagos, un pequeño mundo con habitantes como no los hay en ningún otro lugar, como el mismo Darwin escribió. Gigantescas tortugas entre la maleza, iguanas marinas que se alimentaban de algas, los pinzones, pájaros semejantes y a la vez cada uno distinto de los otros. Estas observaciones le permitieron a Darwin establecer la idea de que las especies se transforman a través del tiempo. La forma en que Darwin desarrolló su teoría fue muy interesante, pues tomó en cuenta hechos muy diversos. Durante el viaje registró cuidadosamente sus observaciones en un diario en donde incluía la descripción general de muchas especies, sus costumbres y datos geológicos del lugar donde fueron encontrados. A su regreso a Inglaterra en 1836, después de 5 años, Darwin se dedicó a ordenar su colección de rocas, fósiles, plantas y animales. Ocuparse del origen de todos los seres vivos es una ardua labor, y Darwin pudo enfrentarla gracias a un profundo razonamiento sobre los muchos hechos que vivió en su viaje. Al estudiar los pinzones se dio cuenta que la forma de sus picos correspondían con su tipo de alimentación y supuso que una especie en su lucha por la existencia se adapta al medio para sobrevivir. Es decir, estaba proponiendo a la selección natural como un mecanismo muy importante en la evolución de las especies. Sus afirmaciones se apoyaban en las pruebas que recabó durante el viaje del Beagle.
estudió nada parecido a lo que hoy se llama biología. Sin embargo, él tenía unas cualidades que son deseables en cualquier científico, ¿sí? Entre ellas la capacidad de hacer observaciones muy cuidadosas acerca del objeto que está estudiando, en este caso los organismos vivientes. Después, hacerse preguntas acerca de las cosas que él está observando, es decir, de características de los animales o de las plantas, y hacer también hipótesis, es decir, tratar de dar respuestas a esas preguntas que él se hacía. Y finalmente, la otra fase importante en estas cualidades es que hacía acopio, es decir, recopilaba mucha evidencia para dar respuesta a sus preguntas. Con estas armas, Darwin realizó muchas colecciones, es decir, colectaba animales, plantas, desde niño, y después, cuando hizo el viaje alrededor del mundo en el barco, el Beagle, él pudo hacer colectas muy cuidadosas de animales, de plantas, de aves, e incluso de organismos fósiles, así como de minerales, ¿sí? Ya que él era muy cuidadoso en sus colectas, el acopio de todos estos hechos lo pudo llevar más tarde, ya en Inglaterra, a proponer la teoría de la selección natural.